En la búsqueda de los orígenes de nuestra iglesia, nos dirigimos a Guánica, la ciudad del eterno verano, conocida por sus fincas que podemos ver desde la autopista y sus playas que están abiertas todo el año. Actualmente cuenta con una población de 21.630 habitantes. Es uno de los pueblos de Puerto Rico más ricos en historia y acontecimientos importantes en la isla, desde el primer televisor que fue encendido en Puerto Rico hasta la entrada de los Estados Unidos a Puerto Rico. Nos encontramos aquí frente a la piedra donde fue marcada como el lugar donde llegaron los primeros americanos a la isla de Puerto Rico. Es aquí donde el señor David Trail, primer adventista, entró a Puerto Rico con el mensaje de nuestra iglesia. Nos encontramos aquí en la iglesia de Ensenada, en Guánica. Primera iglesia en Guánica y una de las iglesias más antiguas de la iglesia adventista en Puerto Rico. Es aquí donde la comunidad, ¿verdad?, donde se empezó a agrupar todas estas personas que el señor David Trail tocó con el mensaje adventista y llegó a sus corazones. Es este el lugar donde esas personas comenzaron a congregarse. Es un dato importante de nuestra historia. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos tener en cuenta y llevarlo en nuestros corazones. Nos encontramos aquí con el señor Francisco Vega. Francisco Vega, un placer. Una alegría estar contigo. Y los hermanos de la iglesia de las Cuevas te mandan un fuerte abrazo. Claro, y un saludo también a estos hermanos que apreciamos mucho allá en las Cuevas de Peñuela. Pero estamos aquí con el propósito, hermanos, de hablar respecto al primer adventista que entró por Guánica. ¿Qué nos puede decir esto, Francisco Vega? Bueno, el primer adventista que tenemos conocimiento que vino a Puerto Rico fue un joven que llegó con las tropas norteamericanas el 25 de julio de 1898 por el puerto de Guánica, cuyo nombre era David Train. Este joven llega por Guánica como soldado enfermero y luego continúa hacia Mayagüez y de Mayagüez hacia Las Marías, donde el ejército norteamericano tenía un pequeño hospital. Allí el joven, y desde ese lugar, envió varias cartas a la iglesia adventista en Estados Unidos pidiendo que enviaran un misionero a Puerto Rico. Y eso era la información que teníamos hasta hace 2 años atrás. Eso es lo que teníamos hace 2 años, ¿no? Eso es correcto. Pero en los últimos años, especialmente en los últimos 2 años, gracias a la tecnología, hemos podido conseguir más información. Por ejemplo, uno de los datos que conseguimos es que este joven nunca salió de Puerto Rico. Okay. Hacia aquí es que muere también. Va a morir en Puerto Rico y ese dato ya lo hemos conseguido porque nos lanzamos a la búsqueda de datos y uno de ellos fue buscar el censo de los Estados Unidos en Puerto Rico para 1900, quizás el primero, y luego en 1910. Pero específicamente en 1910, buscando más datos, yo puse el nombre David Train y me salió David Train Ruiz. Esta información me dio curiosidad, porque Ruiz es hispano. Ajá. Y entonces
empecé a buscar y fui al registro demográfico de aquí en Mayagüez para ver si había datos sobre estos nombres. Y efectivamente, el registro demográfico de Mayagüez me dio un documento donde señala que David Train había fallecido aquí en Mayagüez en febrero de 1903. Así que él no salió de Puerto Rico, más bien él se había casado con una muchacha de Las Marías, por eso el censo hablaba de David Train Ruiz. Ese era su hijo. Era su hijo. Ok. Era su hijo. Y conseguimos entonces en Las Marías un documento del nacimiento de ese niño allí en Las Marías, allá para 1901. Él se había casado, David Train, con una muchacha de allí para 1900, y rescatamos de la Iglesia Católica ¿verdad? El dato de cuando, bueno, no es de la Iglesia Católica, debo corregir, debe ser del registro civil, más bien, del registro civil, la información de ese muchacho. Pero de la Iglesia Católica conseguimos información de la esposa. Ok. Y la esposa sí era católica para esa época. Sí, era la región que dominaba la isla. Que dominaba en Puerto Rico. Y ambos van a contraer matrimonio ante la Corte Civil. Y de ese matrimonio tenemos un documento que lo registra. Allá para 1900. Y entonces el registro también nos dio de 1901 cuando nace el niño. Y nació una niña también en 1903, un mes antes de él fallecer. Y gracias también a la tecnología, a la búsqueda por los medios electrónicos, ¿verdad? Conseguimos un documento que señala de qué murió el hombre. ¿Y de qué se sabe que murió? Bueno, el documento que señala es que fue una caída. Okay. Aparentemente dice el documento fractura craneal. Y va a morir en febrero de 1903 y va a ser enterrado en lo que llamamos hoy el cementerio antiguo o viejo de Mayagüez, en la calle Betance. En ese lugar traté de buscar la tumba, era mi proyecto, pero desgraciadamente no hay documentos ninguno que hable de las tumbas del cementerio para esa época. Las tumbas viejas todas tienen su nombre, se han caído. Hay cientos de tumbas que no se sabe quiénes están allí. Así que en una de ellas está enterrado ese joven primer adventista que vino a Puerto Rico. Lo que sí hicimos hace poco fue poner una placa en la tumba del primer misionero que está enterrado precisamente allí. Alberto Fisher. Ajá, Fisher. Alberto Fisher, que viene como... Era pastor, ¿verdad? Era pastor. Era misionero, pastor, sí. Viene con su esposa y una pequeña niña para allá, para en 1901. Va a venir precisamente respondiendo a esas cartas que había enviado David Train. De hecho, ambos se conocieron. La idea era que David Train, que para ese entonces era maestro de inglés del sistema público de Puerto Rico, una vez terminara su compromiso, hay un documento de la Asociación General que logramos identificar que decía un voto emplear a David Train como misionero una vez concluido su contrato con el gobierno como maestro. Tristemente eso no se completó, por la sencilla razón que Alberto Fisher va a morir al año siguiente de él venir a Puerto Rico, 1902. Creo que murió de tifoidea, ¿verdad? De fiebre tifoidea, correcto. Y su compañero, en este caso David Train, va a morir en 1903. Así que murieron uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Lo triste es que ambos eran muy jóvenes. Alberto Fischer tenía 30 años cuando va a morir. Deja una viuda y una niña. Y Train tenía 33 años. Y deja entonces una viuda y dos niños. Y esos son los inicios de la Iglesia Bendita en Puerto Rico. Claro, uno pensará, bueno, qué tragedia, y ciertamente lo fue. Pero estos dos jóvenes fueron la semilla donde se comenzó a sembrar el mensaje de la Iglesia Bendita en Puerto Rico. Tengo entendido que el primer presidente era de los adventistas, en aquel entonces era la antillana, ¿verdad? Era bueno, nosotros teníamos... Era William Steele. William Steele primero. Fue el primer presidente de lo que llamamos la misión puertorriqueña. Okay. Eso fue luego de B.E. Connelly, que fue el que sustituyó a Alberto Fischer como misionero.
Y con Connelly, que va a venir a Puerto Rico en 1903, comienza la revista El Centinela, que nace aquí en Mayagüez para esa época, en abril de 1903, siendo la primera revista de origen protestante, ¿no? 1903, 1904. Y El Centinela pues continuó a hacer una función importante. Connelly sale para Panamá para 1909 y con él se va a la revista fuera de Puerto Rico a publicarse fuera como hasta ahora, que se publica de hecho en Estados Unidos. Sí, tengo entendido que hay unos problemas con él. Sí, anteriormente se publicaba en esta división interamericana, pero hace varios años se publica en Norteamérica y allá bastante se distribuye. Después de Connelly, entonces que viene William Steele, ya para 1910, y se convierte en lo que llamamos la misión puertorriqueña. Esa misión... Ya había suficientes miembros en el oeste. Sí, bueno, esa misión, su oficina está en Santurce. Ok. Steele establece su oficina en Santurce y allá pues hay iglesias en Santurce para gente de una comunidad de habla inglesa, que son personas que vienen de las Antillas a vivir a Puerto Rico y a trabajar. Y William Steele comienza esa obra, se hace una iglesia en Santurce, también acá en la parte oeste, en Moca. Para esa fecha, 1911, tenemos iglesia. Y así comienza una nueva etapa del adventismo, etapa que continúa hasta el día que vivimos. Wow. Y así que tú recuerdes, ya que tú fuiste presidente de la asociación, ¿qué número tú hiciste desde el primer presidente que tuvo la asociación hasta tu mandato, ¿verdad? Hasta que tú tomaste el liderazgo como presidente. Bueno, la Asociación del Oeste vino a establecerse en el 1969. Porque luego que teníamos la misión, que fue de 1910, para 1948 se establece la Asociación Puertorriqueña. Esto es que cubría todo el país. Con el crecimiento de la iglesia del año 1968, perdón, de 1948, para 1968 se decide dividir la isla en dos asociaciones. Y entonces hay un congreso para esa fecha, para 1968, y a partir de 1969 entonces tenemos la Asociación del Este, con sede en Río Piedra, y la Asociación del Oeste, con sede en Mayagüez. Y de ahí en adelante pues fueron desarrollándose presidentes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser presidente aquí en el Oeste ya en dos ocasiones. ¿Dos ocasiones? Diferentes, en la década de los años 2000. Y además pues, luego de esa etapa, debo decirte que también la iglesia para el año 2000 va a establecer dos nuevas asociaciones, que son la del sur y la del norte, que es la que tenemos en nuestros días. Antes de eso, ¿a dónde, nosotros que somos de Peñuelas, de dónde pertenece Peñuelas? ¿A los de Peñuelas? Pertenecía al oeste, okay. Porque la división entre el este y el oeste, cuando eran los dos nada más, era carretera 149. Okay. Que es la que baja de Ciales y llega por Juana Díaz. Okay. Esa era la línea divisoria. Juana Díaz pertenecía al oeste, Ciales también, pero de esos pueblos hacia el este pertenecía a la mala asociación del este. Okay. Y así pues la iglesia fue desarrollándose, ¿no? Pero volviendo a esos pioneros, fíjate que yo creo que de la manera que la semilla cae en tierra y muere, pues murieron nuestros pioneros, nuestros dos jóvenes que iniciaron esta tarea, que es bueno destacar que David Trey no era norteamericano. David Trey, conseguimos información que él nació en Calcuta, India, de padres ingleses, que para ese entonces, estamos hablando de 1870, Inglaterra controlaba a la India, era una colonia de Inglaterra, y allí se conocieron los padres y se casaron, y David Trey va a nacer allá para 1870. Wow. Y ese dato, pues gracias a Dios lo hemos conseguido, como ese joven de Calcuta, India, fue a estudiar a Inglaterra, de Inglaterra, siendo ya un joven, se decide mover para Estados Unidos, y en Estados Unidos, allá para 1892-93, es que conoce la iglesia adventista. Wow. Y entra a las Fuerzas Armadas, imagino, también, ¿verdad? Sí, no, lo interesante es que David Trey para esos años, 1893-94, encontramos un documento colportando, donde hablaba de las ventas que él hacía. Y entonces cuando se inicia la guerra con España, pues es reclutado. Tenemos un documento del ejército donde describe físicamente al muchacho. Okay. O sea, no tenemos una fotografía de él,
pero sí dice la altura, el peso, el color de sus ojos, y comienza a darnos datos de quién era ese joven que se había listado como soldado adventista enfermero. Wow. Ya la iglesia adventista había conseguido que los jóvenes adventistas no usaran armas, sino que pudieran ser enfermeros. Y David Trey pues, va a ser el primer enfermero adventista que viene a Puerto Rico, sirviendo al ejército, lo que más tarde se desarrolla los cadetes médicos. Ajá. Los cadetes médicos precisamente fue un programa para adiestrar a los jóvenes que fueran al ejército que sirvieran como en la parte de enfermería. Así que David Trey podemos decir que fue nuestro primer cadete médico, aunque no existía para esa época. Los cadetes vinieron a surgir ya para los años 40, ¿no? Cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Cerca de los años 40 se forman los cadetes médicos. Y tomando el tema de los misioneros, yo quiero enfatizarle a los jóvenes y que usted le diga a estos jóvenes que lo están viendo aquí, qué ellos deben hacer, cómo deben tomar como ejemplo a David Trey para ser así un héroe de la fe, una persona que vino solamente con el propósito de ayudar a las personas y traer el evangelio. La Biblia nos señala que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, están los héroes de la fe. Los hombres que fueron mártires, hombres y mujeres que dieron su vida por causa del evangelio. Pero no necesariamente tenemos ese tipo de héroes, no tenemos que ser mártires de la fe, morir por causa del evangelio. Pero sí podemos realizar una tarea de compartir con otros nuestra fe. Hablarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, llevarle una revista o un libro. Y eso es manera de yo también convertirme en misionero. Porque el término misionero significa uno que tiene una misión, uno que tiene un compromiso de decir algo a alguien. Y en ese sentido, todos los cristianos, dice Elena White, escribió, todo verdadero discípulo nace siendo un misionero. Así que en ese sentido, una vez yo soy discípulo de Cristo, soy creyente, pues me convierto en un misionero, que tengo el compromiso de llevarle a Jesús a la gente que me rodea. Y eso pues tenemos que comenzarlo primero hablando de cómo Jesús transforma mi vida. O sea, el mejor mensaje que puede darse no es una revista o hablarle de doctrina. El mejor mensaje que no va a ser refutado va a ser como Jesucristo transformó mi vida. Y eso no puede discutirse nadie porque uno es el mejor ejemplo de ese cambio que ocurre. La búsqueda del origen del adventismo en Puerto Rico nos ha llevado a diferentes lugares de la isla, hasta terminar aquí, en Peñuelas, en un barrio llamado el Barrio Cuevas, donde un grupo de pioneros comenzaron la historia de esta iglesia, este pueblo. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos López.